buenas, bienvenidos de nuevo a esta serie de vídeos cuyo objetivo es tratar de ayudaros y animaros a mejorar vuestras diapositivas con PowerPoint. Hoy os propongo mejorar una diapositiva inicialmente bien planteada y muy sencilla sobre un tema que se ve en casi todas las carreras. Es algo fundamental, sobre todo para quien quiera dedicarse a la investigación, y es que la diapositiva trata sobre las características que debe tener una muestra estadística. Para quienes se pregunten qué es eso de una muestra estadística, lo veremos durante el vídeo. ¡Empezamos! Análisis de la diapositiva original. Como os decía, aquí está la diapositiva y no os he mentido, claramente se trata de un tema de estadística. Esto lo vemos en el título y en el texto donde se indica: el investigador debe conocer de antemano que las características de una muestra representativa son que el tamaño sea suficientemente grande y que la selección sea aleatoria. Pero más allá de la cuestión estadística, esta diapositiva tiene un elemento adicional que es muy interesante. Es algo que se emplea muchísimo y que no solemos percibir, y es el uso de la falacia de autoridad. Este es un tipo de falacia que trata de dar veracidad a un argumento, asegurando que lo ha dicho alguien con hipotética autoridad en la materia, y a esta persona normalmente se la presenta con la figura de un sabio real o ficticio, o incluso a veces se emplea un famoso que no siempre tiene que ver con la materia. ¿O acaso ustedes se creen que Rafa Nadal tiene un Kia, cojones? ¿No quién se lo cree? En este caso, la diapositiva, con el objetivo de dar cierta consistencia al argumento, aplica precisamente esta falacia de autoridad, incluyendo nada menos que al maestro de la serie Érase una vez el hombre. Este señor se encuentra aquí, sentado en un butacón, con una biblioteca detrás, y se presenta como si fuera el responsable del texto central de la diapositiva, y la sensación que provoca en la audiencia es, bueno, como lo dice este señor, pues será verdad. Por lo demás es una diapositiva sencilla, y eso es muy bueno. Vamos a proceder a analizarla empezando por las cuestiones positivas. Es positivo, por ejemplo, el propio uso de un personaje cercano y también agradable a la vista. La imagen está bien pixelada y está bien en tono y en brillo. Hay una separación clara entre el título y el contenido, y el título es discreto. En cuanto a los aspectos negativos, pues hay poco contraste entre el color negro del título y el color verde oscuro de la cabecera. A su vez, la ubicación de la imagen no es afortunada, no hay aire arriba a la izquierda y se mete injustificadamente en la cabecera, dando sensación de poco cuidado. Por otra parte, la dirección en la que mira el maestro es opuesta a la que se encuentra el texto, y esto ilustrativamente puede dar la impresión de que ya ha dicho todo lo que tenía que decir y ahora está, preguntando al regidor si tiene que repetir la toma. Tanto esto como la ubicación de la imagen generan un desequilibrio en la diapositiva, dejando además un espacio en blanco debajo de la imagen que habría sido fácilmente compensado simplemente bajando al maestro pues a la altura del texto. Yéndonos al texto en sí, vemos que se emplea la sangría francesa, es decir, la primera línea no tiene margen izquierdo con relación al resto de las líneas, y esto aquí no es necesario y de nuevo puede dar la impresión de descuido. Y ya por ser muy puntilloso yo reduciría algo más esta distancia. Bien, pues marquemos ahora los elementos importantes del texto. Una muestra debe ser suficientemente grande, aleatoria y, ojo, representativa. Aquí se genera una inconsistencia entre el texto y el título, ya que el título no habla en ningún momento de muestra representativa. Se puede inferir, pero recordemos que posiblemente la audiencia de esta diapositiva no tiene aún conocimiento para inferir esto. El resto del contenido es paja porque aquí basta mostrar que una muestra representativa debe ser suficientemente grande y aleatoria. Tengo curiosidad por saber cómo quedaría esta diapositiva simplemente solventando la cuestión de la ubicación de la imagen. Así que en lugar de crear una diapositiva nueva, antes voy a intentar mejorar la actual. Ponemos las guías, copiamos la diapositiva original para que no se pierda.
Y lo primero que voy a hacer es voltear horizontalmente la imagen para que mire el texto. También lo bajamos a su altura, lo subimos todo y sigue sin funcionar. Así que vamos a hacer una nueva propuesta. Creación de un diseño alternativo. Pues como decía, ahora vamos a hacer nuestra propuesta. Pero antes de eso, y por si alguien aún tiene dudas, repasemos lo que queremos decir con que una muestra debe ser grande y suficientemente representativa. Imaginemos que tenemos una población de interés para un estudio, pongamos 100.000 individuos, y queremos saber cuántos de ellos tienen una característica concreta. Por ejemplo, miopía, canas o un doctorado. El problema es que 100.000 son demasiados y no podemos contarlos uno a uno. No es posible, en definitiva, estudiar a toda la población. Para solucionar esto, lo que hacemos es obtener una muestra que no es otra cosa que un subconjunto de individuos de esa población, por ejemplo, 200, y como dice la diapositiva, esta muestra debe ser suficientemente grande, no basta con 5 ni con 10, representativa y aleatoria. ¿Qué quiere decir representativa? Pues que si, por ejemplo, hubiera el mismo número de mujeres que de hombres en la población, en la muestra aproximadamente debe haber el mismo número de mujeres que de hombres, y si la población tuviera, por ejemplo, un tercio de menores de edad, en la muestra debería haber una proporción similar. Y una vez obtenida la muestra, será esta y no la población el objeto de nuestro estudio. Así es como se hacen, por ejemplo, encuestas sobre intención de voto, o se calcula el coeficiente intelectual medio de los habitantes de un país. En nuestro caso, supongamos que encontramos 40 individuos que cumplen esta característica. 40 sobre 200 es un 20%, porcentaje que si la muestra es suficientemente grande, representativa y aleatoria, podemos extrapolar a toda la población. Y el 20% de 100.000 es 20.000. Esto no funcionaría si la muestra no fuera suficientemente grande o representativa, por eso son características importantes además de la aleatoriedad. Cuidado, eso sí, porque el número de individuos encontrados en la muestra debe aplicarse sobre el tamaño de la muestra, no sobre el tamaño de la población. Es decir, son 40 de 200 individuos investigados, no 40 de 100.000 individuos de la población. En ese caso saldría que solo el 0,04 cumple la característica, lo que no es cierto. Si alguien os aplica este cálculo, o bien desconoce la estadística, o bien os intentan dar gato por liebre. Pues explicado esto, vamos a hacer nuestra diapositiva. Ya sabéis, botón derecho en la lista de miniaturas y nueva diapositiva. Y empezamos, por ejemplo, con la cabecera. Vemos que el color es verde, está bien, el verde representa equilibrio, naturaleza, razón. Pero vamos a emplear un verde más claro para evitar el problema de contraste que observamos en el título. Escribimos características de una muestra, ampliamos el tamaño de la letra, por ejemplo 44, color negro, y ya está. Toca meter la imagen, que la tengo ya en el disco, y vamos a probar ponerla abajo, porque lo que se me ha ocurrido es usar un globo de diálogo, dado que el texto va a ser pequeño. Tenemos el globo de diálogo en insertar formas, ajustamos el globo, le damos un contorno y escribimos el texto, y aunque el texto es corto, vamos a jugar con tamaños de ciertos términos, digamos secundarios, o que visualmente sean demasiado llamativos. Ajustamos bien y marcamos aún más las palabras fundamentales, porque esto rompe la monotonía visual, y ya sabemos que la monotonía visual dificulta la atención y la memoria. Pues ya tenemos la estructura, vamos a darle algún detalle, quitamos primero las guías, vamos a poner una sombra discreta a la imagen, y otra sombra al globo, y vamos a poner otra sombra también para recalcar la cabecera, en este caso la sombra de arriba a abajo. Y ya lo que queda es ajustar un poco para que quede a nuestro gusto. Vamos a trabajar por último el fondo, que vamos a oscurecer para que el globo destaque más. Emplearemos degradados grises.
Y esto es cuestión ya de jugar con las opciones de dar formato al fondo. Procurad en todo caso no usar demasiados colores diferentes. Podéis ver aquí en el deslizador las pestañas de colores. Y aunque estos grises que hemos añadido son muy claros, vemos que hay diferencia con respecto a usar el blanco de fondo. En este caso el globo está destacando más y por tanto se tiende a mirar hacia él, que es lo que nos interesa. Bien, pues voy a retocar un poco más y ya lo tendríamos. Ahí está, comparamos con la versión original de la que hemos respetado su filosofía y colores y vemos la diferencia. Como reflexión final, ya hemos visto cómo incluso una diapositiva sin demasiado texto se puede optimizar para hacerla más efectiva. Vuestra audiencia os va a agradecer una barbaridad quitar la paja, ser estéticos, usar estrategias de comunicación y dejar que ellos mismos capten el significado en lugar de tenerlo todo detallado, que encuentren el sentido y que sean cómplices de nuestra diapositiva. La pregunta que buscamos que se hagan es: esto parece interesante, ¿qué más puedes contarme? Y si conseguimos eso, habremos logrado que la diapositiva se convierta en un recurso para despertar su curiosidad. Un gran profesor es un gran comunicador, y saber distinguir qué es lo realmente importante y qué conviene esconder resulta fundamental para comunicar. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.